Cuando se piensa en esas políticas de reactivación de la economía nacional, también viene a la cabeza lo que sucedió hace pocos días, cuando se dio el anuncio por parte del presidente de la República que algunos sectores de la oposición estarían vinculados a negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y que hablaban de alguna forma de entreguismo del país a un organismo internacional. ¿Esto es así? Mira, están buscando cortinas de humo para desviar la atención de la gente. Yo no he visto ningún dirigente de la oposición venezolana hablando del Fondo Monetario Internacional. No existe ningún miembro de un partido político que esté hablando de una negociación de ese tipo. Lo que sí está claro es que lo que no puede seguir ocurriendo es que Venezuela se siga endeudando con China, como lo ha endeudado Nicolás Maduro, que sigamos planteando convenios con Cuba para, por ejemplo, llegar a las metas de las Naciones Unidas en cuanto a la pobreza, cuando Cuba es quien menos puede dar ejemplos y muestras de la lucha contra la pobreza. Lo que sí no puede seguir ocurriendo es que el petróleo venezolano y los dólares que nos ingresen terminen en los países del Caribe y no en darlos a los venezolanos en términos de lo que necesita, que no podemos seguir nosotros entregando los dólares nuestros para comprar afuera lo que pudiéramos producir ahora. Así que el gobierno lo que sí tiene que entender es que el modelo que ellos han desarrollado durante estos años fracasó. Nunca, como ahora, había ingresado tanto dinero a Venezuela. Son 17 años que pasarán a la historia como el momento de mayor bonanza petrolera en nuestra historia republicana. Y que esa bonanza económica no se haya traducido en tener a un país produciendo todos los alimentos que nosotros necesitamos y exportando a otras partes es un gran daño. Que no hayamos desarrollado nuestro potencial turístico es una cosa inaceptable. Que nuestro sector energético esté disminuido como está disminuido es muestra del gran fracaso que ha habido y de la necesidad de reinventarnos como país, de hacer un nuevo acuerdo social sobre objetivos muy claros y ponernos todos a remar hacia el desarrollo nacional que tiene que redundar en el crecimiento de la capacidad de echar para adelante de la gente que menos tiene en Venezuela. Usted como zuliano le quiere hacer una pregunta. ¿Qué representa el retorno de Manuel Rosales? Y también quisiera ver cuál pudiera ser el panorama político que vive ahora la oposición venezolana y si esto pudiera dar un viro hasta la forma que se está manejando la política en nuestro país. Eso lo vamos a hablar al regreso. Vamos a hacer una breve pausa en camino a la Asamblea hoy con Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general de Primero Justicia y aspirante al Parlamento en representación del Distrito Capital. Y nosotros continuamos camino a la Asamblea con Tomás Guanipa. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general de Primero Justicia y aspirante al Parlamento en representación del Distrito Capital. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de cuál puede ser la lectura que se le da al regreso de Manuel Rosales a la vida política de nuestro país. Mira, yo creo que lo más importante que nosotros podemos hacer de cara al 6 de diciembre es lograr una gran victoria nacional que permita que todo aquel venezolano que se haya tenido que ir por razones económicas, por razones políticas, por persecución, por no conseguir en Venezuela las oportunidades para poder echar para adelante, regresen a su país y puedan con su talento ayudar al desarrollo nacional. Creo que ese tiene que ser un objetivo de cualquier venezolano. Yo he visto a buhoneras llorar la salida de sus hijos que han logrado ponerlos a estudiar y los han graduado sus padres a punta de esfuerzo de trabajo en la economía informal y hoy, después de que han logrado que sus hijos lleguen a tener el grado de estudio que ellos no tienen, quieren irse de Venezuela. Y yo he visto ese sufrimiento en muchísimas familias que se han tenido que separar por esta crisis de confrontación que ha habido en el país. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos como objetivo unir a los venezolanos, unirnos como una nueva familia, unirnos en términos de quien se ha ido del país y que pueda regresar, y en términos también de quienes han tenido durante mucho tiempo el color de una camisa política de un color y otros de otra. Es decir, que podamos de una vez por todas ponernos de acuerdo sobre un gran reto que tenemos los venezolanos, que es acabar con la pobreza. ¿Sabes qué es un drama para nosotros los venezolanos? Que no tengamos en Venezuela, que tengamos en Venezuela después de 17 años de bonanza petrolera, las mismas cifras de pobres en Venezuela que el año 98. Es decir, perdimos más de una década
que pudo haber ayudado a este país a convertirse en una gran referencia de desarrollo latinoamericano. Hoy estamos a la saga, hoy estamos lamentablemente de últimos en los países que deberían haber logrado el desarrollo, y yo creo que uno de los daños que se ha generado con esta confrontación política ha sido la separación de venezolanos. Pues vamos a luchar por la unión de todos los venezolanos, y por eso nuestro objetivo de aquí al 6 de diciembre es concentrarnos en la gente, no tanto en los políticos, sino darnos cuenta que no importa lo que pase con uno, lo importante es lo que pasa con el ciudadano común, y a ellos hay que interpretar y tenemos que ser la voz de todos ellos. Se ha hablado durante muchos años, tras resultados electorales adversos a la oposición, que la oposición no tiene liderazgo. ¿Cómo se está construyendo el liderazgo dentro de la oposición? Bueno, decir que la oposición no tiene liderazgo cuando en el año 2013 llegamos a una elección en la que iniciamos la campaña con 27 puntos por debajo del candidato de Hugo Chávez, porque eso era lo que le daba popularidad, ser el candidato de Hugo Chávez a Nicolás Maduro, y que unos 3 semanas, 30 días después hayamos llegado a una elección donde hubo un resultado que aún se cuestiona, de un empate, absoluto empate, entre las dos fuerzas principales, demuestra claramente que se construyó un liderazgo en la figura de Enrique Capriles que logró meterse en el corazón de muchísima gente. Ese liderazgo, Enrique, está allí al servicio de los venezolanos. El liderazgo de muchos otros que hoy están detenidos, que hoy están haciendo una labor de trabajo social casa por casa, que hoy sienten que Venezuela puede ser mejor, que ha construido una fuerza popular local, regional. Lo que demuestra es que en Venezuela lo que hay para rato es liderazgo colectivo. Nosotros no vamos a sustituir el mesianismo de quien fue presidente durante muchos años, Hugo Chávez, por un nuevo mesianismo que le haga convencer a los venezolanos que una sola persona puede resolver los problemas. Todo lo contrario. Más bien lo que hace falta es un gran equipo que salga a luchar por los venezolanos, y la mejor muestra de que eso es necesario es el fracaso que ha significado quien fue puesto a dedo como candidato presidencial y hoy es presidente y ha tenido una gestión absolutamente desastrosa para el desarrollo de la vida de los venezolanos. Guanipa, con su respuesta cuando hablaba de lo controversial de los resultados de las últimas elecciones presidenciales, seguramente muchas personas en su casa se hicieron la pregunta de lo que sucedió esta semana ante el Consejo Nacional Electoral. El documento donde una propuesta que promovió el Partido Socialista Unido de Venezuela, de un documento de garantía de reconocimiento de resultados. La oposición presentó un documento y sin embargo no suscribió a este acuerdo de reconocimiento de resultados. Puede ser muy controversial el 6 de diciembre a esta hora. Mira, lo que sucede es que un acuerdo significa eso, un acuerdo. Se sientan las dos partes con un mediador, se discuten cuáles son los puntos de controversia y se llegan a unos acuerdos mínimos para luego firmarlos. Ahí lo que ocurrió es que se anunció por parte de Nicolás Maduro la presentación de un acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral que no recibió ningún tipo de corrección ni nos llamó a una consulta al Consejo Nacional Electoral, sino que lo presentó a trocha y mocha. Por cierto, Nicolás Maduro, que no tiene autoridad moral para exigir respeto a resultados, después que el 13 de abril se comprometió con Enrique Capriles a que se abrirían todas las cajas y se contarían todos los votos, y minutos después salió proclamándose ganador, no tiene autoridad moral quien, después de haber ganado sus elecciones en gobiernos locales como San Cristóbal, San Diego, o el caso mismo de Antonio Ledesma, por orden de Nicolás Maduro, terminaron detenidos, presos y alejados de las funciones que le dio el mismo pueblo. Eso es desconocer la voluntad del pueblo. En este sentido, nosotros lo que hicimos fue presentar un documento alternativo. ¿Para qué? Para que sea un producto de una discusión verdadera. Por ejemplo, para nosotros es vital la observación internacional, y el Consejo Nacional Electoral se ha negado a que esa observación se pueda dar. Si este es el sistema más moderno, si este es el mejor sistema del mundo, ¿cómo es que se niegan a la observación internacional? Por tanto, nosotros estamos dispuestos a firmar un acuerdo que sea producto del consenso, del encuentro, de la discusión de ideas y no de la imposición. Y el 6 de diciembre vamos a estar todos los venezolanos votando y haciendo respetar la voluntad del pueblo, que traerá un nuevo amanecer con una nueva Asamblea Nacional para todos. Guanipa, se nos agotó el tiempo. En pocas palabras, ¿se van a reconocer o no se van a reconocer los resultados? Mira, nosotros siempre que hemos ganado, hemos reconocido, y cuando hemos ganado, hemos reconocido y hemos luchado por ese triunfo, y cuando hemos perdido, pues lo hemos reconocido sin dudar. Así que el 6 de diciembre vamos a ganar, y los que tienen que garantizar al país que van a reconocer esos resultados es justamente el gobierno nacional. Una frase para usted importante en la política. El trabajo, constancia, perseverancia, lucha social. ¿Un error que haya cometido en la política?
Mira, yo creo que a veces sucumbir frente a posiciones con las que uno muchas veces no está de acuerdo y no poder alzar la voz para decirlo claramente, sabiendo que eso puede tener consecuencias importantes. Bueno, le damos las gracias a Tomás Guanipa por haber estado con nosotros hoy en Camino a la Asamblea. Él es secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y aspirante por el Distrito Capital. Gracias por habernos acompañado en Camino a la Asamblea. Será hasta la próxima semana.